espacio Viva la Patria Grande de la Fundación Salvador Allende, seccional Guayana. En la sala técnica, el compañero Noel Rodríguez, que nos sorprende usualmente con la música. En la dirección de la radio, su radio, el doctor Félix Valerio Matiguán, todo bajo la tutela del doctor Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Nos acompañan solamente los nombres de pila: Juan, Roberto, Marcelo, Omar, José Tomás, y por allá, por el otro lado, nuestra compañera Leimi González, que nos acompaña en su rol de comunicadora social, quien está trabajando en la edición y puesta en común a través de los medios digitales de este programa, que ya está siendo escuchado y visto en varios lugares de América Latina. No es porque seamos muy famosos, es que tenemos muchos amigos. Compañeros, eso es la presentación de hoy día. Viva la Patria Grande, programa de la Fundación Salvador Allende, seccional Guayana. Bien amigos, hoy vamos a retomar ese temario interesante que estuvimos trabajando en el programa anterior, y en este sentido colocamos sobre la palestra y sobre la mesa informativa y comunicacional dos temarios importantísimos, al cual le vamos a agregar uno bastante regional, y los enfocamos de una vez. El primero sería golpes militares y el fascismo religioso, temario que estuvimos tratando en el programa anterior y que hoy lo vamos a retomar para, por supuesto, llegar a los análisis y las conclusiones respectivas. Luego nos vamos a pasear con constituyentes y constituciones en nuestra América Latina, este proceso que se está llevando adelante en nuestros pueblos, en nuestra patria grande. Y luego vamos a estar cerrando con la octava estrella en el punto ya más propio, más regional. Bien, vamos a darle la palabra al compañero Tomás, quien nos va a hacer pues este preámbulo de entrada para iniciar con el análisis respectivo de esta mañana informativa. Bueno, estuvimos trabajando la semana pasada, vinculando el trabajo de la radio con el tema de Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia, el tema de la represión en Chile, y nos planteábamos qué otras circunstancias analíticas pudiesen encontrarse en ambas situaciones. Pero después se fue agregando Brasil, después se fue agregando Colombia, y hay una mediana conclusión, que es que detrás de cada uno de estos golpes de Estado, grandes manifestaciones populares, grandes eventos de represión, hay un tema que se repite, que es el tema de la religión, ¿no? Bueno, uno de los temas de hoy, que es vinculado con la religión, está grande o fuertemente marcado en Bolivia, porque parece ser como el caso más significativo, ¿no? Cuando irrumpe la fuerza fascista y se apropian, digamos, de lo que podría ser la representación del poder, el edificio, ¿no? Entran los dos cabecillas del movimiento fascista, ambos con una Biblia, y diciendo: aquí entra la Biblia y aquí sale la Pachamama, que es un aspecto bien significativo de conocer, de estudiar, de profundizar. Nosotros, estimados amigos, el tiempo no permite, y no es que el tiempo sea oro, como dicen los capitalistas, ¿no? El tiempo no permite tocar en profundidad cada uno de estos temas. Nosotros nos quedamos muy contentos si por lo menos sembramos en ustedes una cierta inquietud que les lleve a buscar información. Y cuando hablamos de Venezuela, cuando un tiempo un poquito pasado, y recordamos la Plaza Altamira, en pleno 2002, tenemos una circunstancia de que la Plaza Altamira fue transformada en una, ¿cómo se llama? Como un santuario, un altar, ¿no? Un altar en donde se pretendía mostrar una división concreta, ¿no? Por un lado estaría, no sé, los colectivos, y por otro lado estaría la gente cercana a Dios, ¿no? Y en el último tiempo en Venezuela
el aparecimiento de un grupo que se llama El Evangelio Cambia. Bueno, vamos así rápidamente, ¿qué tiene que ver entonces esta aparición de estos grupos extremistas de derecha, ¿no?, en los procesos políticos de América? En Chile, para el golpe de Estado, 1973, poco antes tuvo una gran presencia un grupo que se llamaba Patria y Libertad, ¿no? Pero casualmente en Venezuela, por los mismos tiempos, había uno que se llamaba Tradición, Familia y Propiedad. Y qué casualidad que en Brasil y Colombia había el mismo grupo, Tradición, Familia y Propiedad. Y siguiendo con las coincidencias históricas, en Perú, este grupo se llamaba Tradición y Acción por un Perú Mejor. En Bolivia, jóvenes bolivianos pro civilización cristiana. En México se llamaba Muro. En Argentina, Movimiento Nacionalista Argentino. Entonces, necesitamos una explicación de qué es lo histórico que ha llevado desde el tiempo en que el cristianismo aparece como una filosofía, ¿no?, cómo se vincula con hoy día, cómo es ese tema. Yo invito a compañero Omar que nos oriente, que nos dé algunas ideas respecto a este tema. Él es el Pope, de la reunión. Gracias, Tomás. Mira, uno trasteando, buscando, orientándose y educándose, ¿no? Se van consiguiendo documentos que cualquier cristiano interesado los puede encontrar. En el año 1054 se produce el primer cisma en la Iglesia católica, digamos, ¿no?, en donde la parte occidental capitaneada por el Papa y la oriental por el Pope, digamos, de la Iglesia ortodoxa, surgen dos vertientes de una misma presentación, digámoslo así, porque yo insisto, la religión no la veo como un acto de fe, sino que como un negocio, ¿no?, el cual se ha manejado muy hábilmente, y lo que realmente siempre han vendido es la fe y el miedo. Después de eso tenemos que fueron las cruzadas que invadieron el Medio Oriente, discutiendo la tierra sagrada de Jerusalén. Un poco más adelante aparece en España la Santa Inquisición, que por orden del Papa, el Papa ordena torturar, asesinar y desaparecer a los herejes o no creyentes católicos. Cuando uno traslada en el tiempo esas orientaciones del Papa, me parece que él fuese uno de los que inspiró a los del Plan Cóndor. Cuando uno analiza el Plan Cóndor, vemos que son torturas, asesinatos y desapariciones. Selectivas, por supuesto, ¿no? Rebotamos en Bolivia y vemos nuevamente a Torquemada manejando a todas las hordas derechistas, fascistas. A través del tiempo vemos que la Iglesia, junto con los medios de comunicación, han jugado como un elemento de contención para las reivindicaciones de los pueblos, ¿no? Ellos sí, dentro de su estructura, siempre han tenido gente que se rebela contra lo que en sí representa la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media nacen una serie de movimientos que se rebelan contra ellos, contra el Vaticano, a saber, el priscilianismo, que rechaza la riqueza de la Iglesia. Dice que la Iglesia debiera ser pobre, o sea, identificarse con sus orígenes. La acumulación de riqueza indudablemente a la Iglesia la hace más partícipe del poder político, económico, y vendiendo fe. Indudablemente que han mantenido ese dominio por más de 2000 años, ¿no? Después hay otra corriente que es el adopcionismo, en donde dicen que Jesús nace de una relación sexual y que Dios lo eligió como Mesías mucho después. Los cátaros, que el alma es lo único sagrado, y husitas dicen que la Iglesia se había apartado de los escritos bíblicos. Bueno, si
las cruzadas en el Medio Oriente fueron salvajes y se enfrentaron moros y cristianos. En la Europa medieval fue cristianos contra cristianos, porque de estos 4 grupos que enfrentaban al Vaticano realmente no quedó ninguno con vida, fueron todos masacrados. La masacre de las cruzadas europeas fue mucho mejor, fue mucho más bárbara que las que fueron al Medio Oriente, ¿no? Después tenemos que en el año 1517 un alemán, Martín Lutero, se separa de la Iglesia producto de visiones diferentes de cómo poder manejar el orden económico, no es lo espiritual. Si antes teníamos 2 presentaciones, según yo, la Pepsi y la Coca, ahora con Lutero aparece el Chinoto, que hace a su vez, después de él, se desprende la Iglesia luterana, la calvinista y la anglicana. La anglicana tiene una particularidad muy especial, ¿no? Los anglicanos nacen en Inglaterra. Enrique VII para esa época estaba casado con una mujer, por supuesto, que no podía darle sus hijos. Entonces él se quiere divorciar de la esposa para poder volver a casarse, y el Vaticano le dice que no, que si eso va en contra de las leyes escritas por la naturaleza o por lo que sea. Enrique dice: el negocio tampoco es de ustedes, ustedes no tienen la última decisión, por lo tanto nombra un obispo, y ahí ese es donde nace la Iglesia anglicana, producto de una divergencia en cómo poder entender: o sigo contigo y no me divorcio, o armo tienda aparte. Se armó tienda aparte. En el tiempo hemos visto que en general casi todas las religiones, con excepciones que son notables, ¿no? De repente algunos jesuitas en la época de la conquista, que velaron por los intereses de los nuestros que estaban antes que los españoles. Después conseguimos llegamos a lo que es la teología de la liberación, conseguimos al Monseñor Elder Cámara, en algún momento Ernesto Cardenal, que por cierto falleció esta semana. Durante toda su vida estuvo al lado de los procesos de los pueblos, con la excepción de última hora cuando el Papa lo regañó y lo amenazó con excomulgarlo. Él empezó a cambiar de manera radical su posición ante los hechos históricos que están sucediendo en América. Nosotros queremos... Bueno, nosotros lo que queremos con esto no es hacerlos dudar, ¿no? Si lo que queremos es hacerle entender cómo, usando la fe y los recursos millonarios de los medios de comunicación y de la Iglesia, nos han hecho dudar, nos han metido ese miedo de que si somos comunistas, socialistas y todo determinadonistas, nos vamos al infierno. Los púlpitos, como lo dije la otra vez, lo han usado generalmente como el espolón de ataque contra los movimientos sociales, ¿no? Es importante que la gente entienda de que para poder crecer como pueblo, como gente, hay que sacarse el chip de la cabeza, hay que sacar la transculturización, hay que eliminar lo que es el eurocentrismo. Nosotros debemos colocarnos por encima de los dogmas. El único dogma que nosotros debemos tener es la libertad de los pueblos. Bueno, hay elementos históricos suficientes como para nosotros comenzar a preocuparnos. Y vamos a dar como una vuelta de tornillo al tema, ¿no? Partimos hablando en general, hice un pequeño recorrido histórico cercano. Omar toca nuevamente el tema y lo lleva hasta el año, ¿cuánto? 1007. 1057. 1057, ¿no? Y bueno, Juan
terminará como de darle la vuelta final del tema de la religión, el tema de qué está ocurriendo con los jóvenes, el tema de qué está ocurriendo en este movimiento de fe, digamos, en los pueblos de América y también en nuestra Venezuela. Muy buenos días, queridos amigos radioescuchas. Bueno, una vez más aquí estamos para traer algunos conceptos de la historia, de la cultura. En este caso estamos hablando de la religión y la influencia en nuestra América. Si bien es cierto, hemos visto con mucho beneplácito el papel preponderante que están jugando nuestras juventudes desde el río Grau hasta el extremo sur. Hay una brisa, un huracán, bueno, que ya se transformó en un huracán contra las imposiciones neoliberales. Pero a su vez también la derecha tiene sus márgenes de maniobra. Y en este caso, como respuesta a esto, ha buscado, que yo le llamaría el talibanismo de sectas con estrecha relación con de la derecha, con estrecha relación en Latinoamérica. Cuando nombra el talibanismo, el imperio ha jugado, a veces repite su esquema. En la guerra de Afganistán se basa en estos jóvenes radicales que estudian el Corán. O sea, el talibán significa estudiantes del Corán, pero que los direccionan en forma política a la guerra contra, en aquel tiempo, la Unión Soviética. Son jóvenes de extrema, los llevan hacia la extrema derecha, utilizando la religión. En este caso, en América, hoy surgen grupos auspiciados ya que toda la influencia de los cristianismo, del evangelio, sucede, la mayoría están en Estados Unidos, y como de hecho aprovechan esta situación para contrarrestar de alguna manera la influencia de los grupos progresistas. Hoy en América se han creado grupos militarizados a los cuales su obediencia es a un religionismo extremo, que ellos están dispuestos a entregar la vida como mártires en defensa de ciertos principios. Yo diría privilegios. Sí. No principios. Sí. Bueno, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Perú, México, se han creado estos cuerpos militarizados que son a la respuesta a la lucha que hoy desarrollan los jóvenes por mejores condiciones de estudio, de salud, de reivindicaciones para los ancianos, para los trabajadores. Y hoy creo que el imperio busca con esto también desarrollar una guerra santa, que es lo que ellos buscan, pues, no los procesos de paz, sino que la guerra, que es su gran negocio. Por hoy, yo creo que afortunadamente los jóvenes progresistas, soñadores, tienen un gran futuro, y que nos reconforta a nosotros que ya estamos entregando las armas a otras. Nos reconforta que haya una nueva generación que nos reemplazará en esta lucha por conseguir un futuro mejor. Que levanta las banderas.
Buenos días, compañeros. Nuevamente entramos al segundo tema de la mañana, ¿no? Por acá apareció el compañero Palomo a saludarnos, porque siempre que le quitamos tiempo a él, pero bueno, usted sabe que águila, una cosa es águila y otra son los palomos. Bueno, hoy vamos a tocar el tema que viene ahora, el tema que es Chile, la Constitución. Estamos frente a qué? Estamos frente a un proceso que necesariamente lleva a establecer un listado de demandas para decir que esa es una constitución. ¿Es una constitución una visión de mundo o de país? ¿Es la constitución un proyecto político? ¿Qué nos enseñó el proceso constituyente a nosotros en Venezuela? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cuál fue el origen? ¿Qué fue lo que motivó este llamado a un proceso constituyente? Compañero va a tratar en unos minutitos más un análisis, un breve análisis comparativo, ¿no? del tema de las constituciones, el tema de la Constitución de Chile, y comparativo con algunos aspectos de la Constitución venezolana. Y es bien interesante también, ¿por qué? Porque nosotros, el programa lo hemos difundido a mucha gente, a muchos compañeros, y una de las críticas que se nos hizo fue que no tocábamos el tema chileno. Entonces nosotros le tratábamos de explicar al compañero que es bien difícil que la masa escuche el programa allá en Chile, lo escuchan 3, 4, 5, 10 compañeros, amigos, pero que íbamos a considerar su visión. Por eso que ahora vamos a detener un poco más en el proceso que vive Chile, porque tal vez no solamente estamos frente a un hecho que es político o político-económico, sino que también creemos y consideramos que estamos frente a un hecho cultural, un hecho que va a cambiar o está cambiando el modo de ver y entender y hacer política, el modo de construir un país. Esos son cambios culturales que siempre hemos estado como supeditados a una sola visión de cómo se hacen las cosas, y en este caso es lo que tiene que ver con el tema de la representatividad. Bueno, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué es lo que quieren esas grandes masas de jóvenes? Estamos frente a un proceso político dirigido, estamos frente a un proceso que se irrumpe, que nadie tenía considerado las dimensiones que tiene en este momento. ¿Cuáles son las alternativas entonces? Estamos claros lo que es una constitución, sabemos lo que es una constitución. Nosotros en Venezuela tenemos esa suerte, por llamarla así, de que el presidente Chávez llamó un proceso, no solamente para estar hablando sobre algunas leyes, sino que originó un proceso que fue un proceso de discusión, un proceso de construcción, hubo un proceso de conclusión también, y ahora un proceso de defensa de todos aquellos que asumimos hace unos años atrás. Compañero. Muy buenos días, amigos oyentes y televidentes, como estamos en la tele, también en YouTube todos los días domingos. Vamos a dirigir a ustedes. Lo que ocurre en Chile. En 1910, Luis Emilio Recabarren, el padre del sindicalismo chileno, escribió un artículo que se llama Los ricos y los pobres. Y una parte de su escrito dice una cuestión que tiene que ver mucho con lo que ocurre hoy. Dice, la clase capitalista o burguesa, como lo llamamos, ha hecho evidentes progresos que a partir de los últimos años, estos 50 años, muy notables. Después de la guerra del 79, en la cual el gobierno anexó la riqueza salitrera con el apoyo, falta decirlo, con el apoyo del imperialismo inglés de la época. El progreso económico que ha conquistado la clase capitalista ha sido el medio más eficaz para su progreso social, no así para profesional moralmente, pues, aunque es un peque de pesimismo respecto a la clase baja, a los trabajadores. Eso es lo que pasa en Chile. En Chile teníamos un gobierno, un país, como dijo Piñera, un oasis. Bueno, esto hace en 1910, Recabarren lo denuncia que los progresos del país
son para el capitalismo, no así para los trabajadores y el pueblo. Situación igual ocurre hoy en Chile. El oasis y la imagen que tenían para el mundo, como que Chile estaba muy cercano al primer mundo, demostró que el pueblo estaba aguantándose de una situación desesperante desde el punto de vista económico, social, político. No fue un accidente que le haya explotado un día cualquiera, sino que hay que ver para atrás. La salida de los pingüinos, extraordinario. La salida de los jóvenes universitarios. Perdone, compañero, Sí. ¿qué es lo que son los pingüinos? Ah. Podríamos estar hablando de un zoológico. Entonces. Exactamente, muy buena la intervención. No es un zoológico. En Chile los jóvenes de cuarto medio, o aquí como se dice, bachillerato, su vestimenta es una chaqueta azul con pantalones blancos. Entonces, por ello se le dice pingüinos, con los colores blancos Le y... dice pingüino porque las muchachas usan el jumper azul y Además, el cuello blanco. con Ellas son las que visten azul. la pingüina. Ahí viene el apodo de los pingüinos. Espero que ya después de esta aclaración que hemos hecho en conjunto colectivo, quede clarito. Esos jóvenes de bachillerato salieron a protestar por su situación, una marcha importante. Luego los jóvenes universitarios salen a protestar por una educación gratuita de calidad y no que hoy día está paga y en la cual 700.000 jóvenes hoy son deudores de los bancos que le han prestado para seguir estudiando. 700.000. Bueno, ese movimiento de jóvenes universitarios encabezado por una hermosa muchacha que toda la prensa hablaba que era hermosa, pero ella decía, no se trata de que yo sea hermosa, se trata de que yo estoy asumiendo mi papel dirigente como de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y encabezó ese movimiento estudiantil en 1911. Camila Vallejo. Entonces, todos estos hechos son campanados que estaban dando el pueblo, porque decía Camila antier, no salimos antes de los estudiantes, salimos nuestra familia con nosotros, porque quien paga la educación nuestra son nuestros familiares, nuestros padres. Entonces no fue un movimiento exclusivamente estudiantil, fue transversal, participaron todo el mundo. Entonces, estos dos hechos importantes. Luego sale a la calle en millones, porque lo han dejado así, nos lo han dicho, en millones también, el movimiento sin AFP en Chile. Basta de AFP. ¿Qué es lo que es AFP? Asociación de Fondos de Pensiones. Asociación de Fondos de Pensiones. Correcto. Esta organización fue creada por un tal llamado José Piñera, que para gracia es hermano del actual presidente. José Piñera vendió la pomada diciendo que iba a unir todas las cajas de provisión social y para crear un organismo que era un organismo privado donde se concentraban todos los dineros y el trabajador a la vuelta de 30 años, cuando tuviera que pensionarse, iba a salir con una pensión igual al último salario. Pero los hechos han demostrado que no. Hoy un pensionado de la AFP está en promedio de 100.000, 150.000 pesos mensuales, que en Chile realmente es una cantidad realmente irrisoria y que no corresponde al esfuerzo que ese hombre ha aportado. Actualmente, el trabajador chileno aporta a la famosa AFP, porque gana un salario mínimo, aporta 37.000 pesos mensuales de su salario para poder pensionarse en un tiempo más. Entonces, estos tres hechos de estudiantes y de los no AFP y por una pensión digna para los pensionados, eso corresponde a la explosión social ocurrida y en la cual millones de personas han salido a la calle a protestar y se han hecho partícipes del movimiento. Entonces, ¿cuál ha sido la elevación de ellos? ¿Cuál ha sido? Basta de AFP, educación gratis y de calidad, salud de calidad, trabajo, vivienda y
la que corona todas estas aspiraciones, la constituyente, a fin de erradicar la famosa constitución hecha por el señor Guzmán. ¿Cuántos años? Ese santo tuyo, tú que lo tienes. Yo no me la acuerdo nunca de ese santo. Jaime Guzmán. Jaime Guzmán. Bueno, ese señor, un hombre muy católico, construyó Opus Dei, construyó esta famosa constitución que fue consagrada en 1980 y bautizada por el señor dictador de la época, Augusto Pinochet. Entonces, esta constitución es en 4 paredes, o como dijo mi amigo que está al lado, ¿cómo fue lo que usted dijo? No era 4 paredes. Bueno, haciendo un pensamiento, una analogía, era como que 4 paredes era muy idílico, sino que entre 4 paredes, pero de un recinto de tortura. Exactamente. Bueno, pero yo quería agregar algo, o sea, las 3 constituciones que ha tenido Chile, todas han sido hechas sobre la sangre del pueblo. Exacto. La de 1823, bueno, sobre los soldados que pelearon tratando de liberarse de España, que vuelvo y digo, era mejor seguir peleando contra los españoles que contra el enemigo que tenemos ahora, porque con los españoles sabemos que era el rey, un enemigo que uno identifica fácil, y aquí el enemigo interno se dispersa. Después viene Alessandri sobre las matanzas de todos los trabajadores y campesinos, y terminamos con el santo tuyo, Guzmán. Bueno, acuérdate que a Alessandri le decían a la sangre. A la sangre. Bueno, esta constitución, la última realizada por estas eminencias grises, hay 2 anteriores. La que más duró, además dices tú, el 23, esa duró poco, duró 2 años. Pero se constituyó el año 28, cuando estaba el presidente Francisco Pinto, se constituyó la constitución y le pusieron apellido, se llamaba Constitución Liberal. Y la constituyó, la trabajó el señor José Joaquín de Mora, español, junto a Melchor Santiago Cerda. Esos fueron los brillantes que hicieron la constituyente. Pero eso también responde a lo que decía Omar. Ya había una masacre en esos días, en 1907. Bueno, la constitución del 28 dura hasta 1925, donde ahí está la masacre de La Coruña, dirigida por el señor Alessandri Palma. ¿Cómo quita tú puedes decir? A la sangre. A la sangre. Bueno, el señor Arturo Alessandri Palma, que tuvo la osadía de pararse y decir chusma inconsciente, le decía al pueblo. Él hizo famoso, chusma inconsciente. Era un tipo muy hábil, muy hábil. Bueno, él entonces también constituyó una nueva constituyente en 1925, constitución que fue trabajada por Allende, y tuvo que Allende buscar unos subterfugios, unos decretos adjuntos que tenía la constitución para poder avanzar y que a fin de que en el Senado, en la Cámara de Diputados, no pudieran obstruirle los proyectos. Entonces, esa constitución del año 25 dura hasta el 8 de agosto de 1980, cuando se promulga esta famosa constitución del año 100, esta espuria impuesta, porque el señor Pinochet se dio el lujo de decir que iba a llamar un plebiscito para ratificar esta constitución. Y el plebiscito se hizo, pero a la chista callando, porque en ese tiempo ni siquiera habían mesas electorales, no había nadie que pudiera llevar el control de ese famoso plebiscito. Entonces, espuria, la imposición. Bueno, yo te quiero decir que todas son espurias. Debemos hacer siempre notar y que no se quede en el tintero de que la soberanía reside en el pueblo. Si el pueblo no participa en el diseño y en la discusión de una constitución, eso sigue siendo espurio. Pero ¿puede el pueblo participar en un proceso constituyente si no sabe leer, si no sabe escribir bien, si no ha leído los clásicos, si no ha ido a la escuela? ¿De qué constitución va a salir de un grupo de personas así? Me pregunto yo. Bueno, pero la respuesta es, por eso cuando nosotros venimos tocando el manejo de la religión y los medios de comunicación, el tratar de mantener a los pueblos dentro de la ignorancia,
pero ahora tenemos otras herramientas que nosotros, que ellos ayudaron a generarla y el pueblo se apropió de ella, que es el internet y las redes y los medios de comunicación. Bueno, ¿Dónde deja colocarme los lentes para mirar? termina ahí. Claro, y la educación popular, además, cuando nosotros aprendimos a leer y a leer y a escribir y adquirimos los derechos a la salud, no fue porque la aristocracia, la plutocracia o todas las terminadas en desgracia nos la dieron, siempre fueron luchas populares que se ganaron a punta de empujones. El que nosotros hemos logrado llegar a un nivel universitario indica que en el pueblo, fuera de tener conocimiento, hay mucho cojones. Mira, ya lo decía Luis Emilio Recabarren en 1910. La tarea de los trabajadores es educar. Tenemos que la gente educarla para que defienda sus derechos. Hoy día, como decía Omar, todos tenemos bachillerato, ¿no es cierto? Universitario, técnico, Las misiones. formación. Pero tenemos que saber leer la letra chica. ¿Ah? ¿Cómo nos engañan todos los días? La mediática, saber leerla. Entonces, yo estuve viendo también de que esta Constitución del 80 fue maquillada durante varias veces. El 89, el 91, el 97, el 99 y el 2005 fue maquillada durante 12 veces. Con los gobiernos de turno, los gobiernos democráticos, partiendo por Erwin y terminando con este señor que hoy día simplemente está a cargo del gobierno. Primero la cuchara. Eso, dale pues. Cuando tú hablas de las enmiendas, ¿no? Exacto. No, mira, no, yo no hablaba de maquillaje. Esa es la enmienda, porque por ejemplo tenemos la Constitución de los Estados Unidos que fue hecha en el año 1800 y tanto, pero solamente son 12 estados que participan en la Constitución de los Estados Unidos y no tiene muchos capítulos, ¿no? Es una Constitución muy clara, muy corta, pero tiene millones de enmiendas. ¿Cuál es la democracia ahí? Que por ejemplo, uno de los, creo que Guzmán, el santo tuyo, se inspiró en ella, ¿no? Seguramente. Porque por ejemplo, si hay 12, son los 12 estados fundadores de la Unión, y si uno de ellos dice que la Constitución no puede ser modificada, los otros 11 tienen que aceptar. Y todos los que entran tampoco tienen ese derecho de querer cambiar la Constitución. Son los 12 estados fundadores de la Unión los que manejan el negocio. La inquietud, dígame, señor. Yo tengo una inquietud, pero es porque estamos hablando de análisis comparativo, ¿no? Okay. Pero en este caso como de proceso. Para referirme al tema de durante la dictadura del funeral Pinochet, ¿no? Un día puse así en un escrito funeral Pinochet y me dijeron, no, te equivocaste, es general. No, es funeral. Está bien, es que es funeral Pinochet. Es que lo que son los procesos de construcción, es que me mostraron un cartelito con el tiempo y se me borró la película, pero es para decir que la educación popular, como se vivió y todavía se vive en Chile, como proceso de formación de la clase de los trabajadores, obreras, pero no solamente referido al tema de los obreros, sino que a la población en general, son experiencias que llevan determinados grupos. Pero en Venezuela, la educación popular es un proyecto político, es un proyecto de Estado que se refleja en todo lo que es la educación básica, media, universitaria. Es decir, ese es uno de los grandes aportes de la Constitución. Bueno, para cerrar mi exposición de la Constitución, yo he recurrido estos días, como me dieron la tarea la fundación de estudiar, he estado estudiando 3 constituciones que son las últimamente en el siglo XXI, que son la de Nicaragua, Ecuador y Bolivia, y la bolivariana. Las 4 constituciones tienen consagrado este artículo que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice lo siguiente: artículo 6.
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Como ustedes pueden ver, son las cuatro constituciones en las cuales el pueblo tiene la primera importancia de realizar. Es de ahí que vamos a... En Chile, la gran tarea de los chilenos es sentarse a montar los constituyentes, y estos constituyentes deben darle forma a la nueva constitución para que después el pueblo chileno vote si está de acuerdo o no. Interesante el temario que estamos tratando, nos ha tomado el tiempo, vamos a dedicar un siguiente programa a este análisis importantísimo que estamos haciendo sobre nuestras actividades políticas que están sucediendo en América, en este caso las constituciones y los procesos constituyentes. Omar, me manifiesta que quiere hacer un anexo para cierre. Sí, correcto. Con todo lo que hablamos, hay una fecha que es importante, ¿no? El 20 de noviembre de 1817, el decreto del Libertador, en donde otorga la 8ª estrella al estado, a Guayana, a la provincia de Guayana. Y el 9 de marzo del 2006, el comandante Chávez hace efectivo ese decreto que durmió por 200 años, digámoslo así, en donde la oligarquía y la gente no interesaba en reconocer cuál fue el papel de Guayana que tuvo en la gesta libertaria de Sudamérica. Muy importante, ¿no? Lo otro es el cumpleaños del compañero Maduro, desde aquí lo felicitamos y que cumpla muchos más y que continúe en la conducción del país en este tormentoso mar que estamos viviendo. Y como siempre, debemos recordar, ¿no?, que el sol de Venezuela nace en el Esequibo y se coloca en la Guajira. Con mayúscula. Con mayúscula. Otra cosa que quiero acotar, debemos aumentar el nivel de conciencia, debemos cuidar el combustible hasta que salgamos de este enredo que tenemos, y una vez que salgamos del bloqueo y todo lo que tenemos, debemos cuidar con mucha más razón lo que tenemos. Bien, nos vamos. Viva la patria grande. Estuvo con ustedes bajo el respaldo de la Fundación Salvador Allende, seccional Guayana.